esposa y yo estamos muy contentos de estar de vuelta con ustedes. Hace unos pocos años que fuimos a Estados Unidos, exactamente 51 años atrás. Así que he vivido la mayor parte de la vida al norte. Para el mensaje de hoy tengo 3 páginas de notas y también mi Biblia, que quedaron en una valija en algún lugar entre Piriápolis y Montevideo. Así que estoy dando un examen del mensaje y vamos a ver cómo estos 82 años de edad me ayudan o no. Vamos a leer en Mateo capítulo 14, verso 22. Estoy seguro que he hablado alguna vez en los últimos 30 años en esta iglesia de este tema, que es una porción bien conocida. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Un conocido mío escribió un libro que se llama Un médico examina los milagros de Jesús. Y al empezar el tema, él dice que en este milagro hay milagritos, por así decirlo, o distintos milagros. El primero sería discutible si era un milagro o no, pero si pensamos lo que pasa con el viento al final, que de golpe se detiene, daría la impresión que el primero también fue un milagro. Aparece un viento muy fuerte e inesperado que creo que es parte del plan de Dios. Y en nuestras vidas, hermanos, muchas veces aparecen vientos inesperados. Cuando todo parece tan tranquilo, aparecen estos vientos. El segundo hecho que para mí es increíble es que Jesucristo puede ver a una gran distancia en la noche. Yo he estado en un lago con mi pequeña embarcación en el medio de la noche. Y les aseguro que a 200 o 300 metros de la costa, en el medio de la noche, es tan oscuro que la mayoría de ustedes quizás nunca vieron una oscuridad tan intensa. Pero el Señor Jesús, en el medio de la noche, a una distancia de no sabemos cuántos kilómetros, puede ver, como nos dicen los otros evangelios que tratan esto, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan, puede ver que están remando con mucha dificultad, que están remando con dificultad, como decíamos. Y hermanos, qué cosa tan preciosa, que cuando estamos en esas tormentas de nuestra vida, cuando estamos azotados por las aguas de la tormenta, cuando tenemos esa dificultad,
el Señor nos está mirando. Y por supuesto, Él es el eterno Hijo de Dios y puede mirar en la noche, en la distancia y en el día. El tercer hecho, que es obvio, por el cual todos conocemos esto, hasta los niños lo saben, es el milagro que Jesús camina sobre el mar. Y por supuesto, Él camina sobre el mar porque Él hizo al mar. En Colosenses leemos capítulo 1, todo fue hecho por Él y para Él. Así que Él camina sobre el mar. Pero no camina sobre el mar como, y yo he caminado muchas veces, antes que nada les quiero decir, pero con un bote delante que me estaba llevando a una buena velocidad con los esquíes. Y yo soy experto en esquiar, especialmente soy experto en caídas. Y inventé una frase que le decía a mis hijos cuando esquiaba con ellos: cayeron como caen los héroes. O sea que no, los héroes no caen de cualquier manera, caen con dignidad. Pero el Señor camina sobre el mar. Y camina sobre el mar no para hacer un espectáculo o hacer un show, como diríamos nosotros. Si quisiera haber hecho un show para que todos dijeran, mire lo que puede hacer, lo hubiera hecho cuando estaban en la orilla, cuando había poca gente. Pero camina por el mar porque es la distancia más corta, donde están sus discípulos que están en peligro. Bueno, el otro hecho que obviamente es milagroso es que Jesús camine sobre el mar. Es un hecho, pero que pueda sostener el peso de Pedro. Y yo no sé si Pedro pesaba 60 kilos o 90 kilos, o más de eso, pero el Señor lo sostiene. Y qué cosa tan preciosa, que el Señor nos sostiene a nosotros en nuestras dificultades. Y luego tenemos el hecho de la calma inmediata del viento. Cuando el Señor pone a Pedro en el barco, porque estoy seguro que Pedro fue el primero que subió, no el Señor, se calma el viento de inmediato. Y hay un milagro más. El Evangelio nos dice que la barca llegó de inmediato al lugar donde iba, como que tuviera un motor de 250 caballos de fuerza. Llegó de inmediato. Y hermanos y hermanas, vamos a llegar al lugar a donde vamos. Vamos a llegar. Y qué cosa tan preciosa que vamos a estar con el Señor por la eternidad. Bueno, a este capítulo yo le he puesto el nombre las 4 o 5 caras de Pedro. Las 4 o 5 caras de Pedro. Y es lo que quisiéramos pensar en las 4 o 5 caras de Pedro. A veces decimos, esta persona tiene 2 caras. Bueno, Pedro tenía más que 2 caras. Tenía como 5 caras. Fíjense en que dice el verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. El varón de dolores, el experimentado en quebranto, aquel que el salmista lo llama como el pelícano. Mas, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, se dividía el tiempo en vigilias, los romanos lo dividían distinto que los judíos. La 4ª vigilia de la noche sería entre las 3 a las 6 de la mañana. Es la hora del día, y les puedo decir que muchas veces estuve por urgencias despierto a las 3 de la mañana, donde el nivel de las hormonas, los que se llaman los glucocorticoides, la prednisona, todo eso que tenemos normalmente está más bajo. Y es la hora donde la mayoría de la gente se muere que tienen enfermedades crónicas.
Mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, dijeron: ¿qué es esto? Y uno dijo: es un fantasma. Y el otro dijo: es un fantasma. Todos habían visto fantasma muchas veces, parecería, para poder darse cuenta de que era un fantasma. Pero lo triste de esta frase, cuando los discípulos dicen era un fantasma, es que qué triste es cuando nosotros no reconocemos la persona del Señor en nuestras dificultades, en nuestras tormentas. Cuando pensamos que no está con nosotros, o cuando pensamos que es alguien que no lo es. Pero qué cosa tan preciosa. Dieron, dice, voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: no temáis, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué palabras tan preciosas. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Prácticamente todos los días leo Juan 14, 27. Es un verso para mí como el Juan 3:16, con todo respeto. Ese verso nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Todos tenemos muchos miedos. Nuestra hermana Cristina probablemente nos podría hablar varios días seguidos, sin parar, sobre los miedos que todos, nuestra hermana Alicia, quise decir, sobre los miedos que nosotros tenemos. Todos tenemos muchos miedos. Y el Señor dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, no sé si ustedes alguna vez dijeron en su vida: ¿por qué habré dicho eso? ¿Alguna vez les pasó decir: ¿por qué habré dicho eso? Porque yo estoy seguro que Pedro, de esta frase, se habrá preguntado: ¿por qué dije eso? Y yo sé por qué lo dijo. Miren, Pedro veía a esos patos, a esas gaviotas sobre el agua. Y las veía que en las tormentas, cuando las olas suben y bajan, que ellas están tranquilitas lo más bien. Y Pedro seguramente le habrá dicho: qué bueno, a ustedes muchos dicen: ¿cómo me gustaría volar? Bueno, a Pedro le gustaba estar como una gaviota sobre el agua. Y entonces dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y aquí veo la primera cara de Pedro. Es una cara de alguien que presenta un desafío, acepta un desafío, si ustedes quieren. Va a ser algo que ninguno de los otros probablemente que están en el barco se animaría a hacer. Es la cara de aquel que trata de hacer algo. Y bueno, y el Señor le dice: ven. Ahora quiero, hermanos, que noten esto. Cuando el Señor le dice ven, no le está haciendo una trampa. Por supuesto que el Señor sabe lo que va a pasar. Él es omnipotente y omnisciente. Pero estoy convencido que Pedro podría haber caminado sobre las aguas y cumplir así ese deseo de toda su vida. Y ahí empieza Pedro. Como ese niño de 2 años que está aprendiendo a caminar. No sé si lo han visto ustedes, ¿verdad que sí? Empieza a caminar y se tambalea para todos lados, pero el niño se da cuenta que está haciendo una cosa increíble, una cosa que le va a dar la libertad de trasladarse, una cosa que va a ser el resto de su vida. Y tiene esa sonrisa: lo logré. Y unos segundos después, usted sabe lo que les pasó al nenito ese. Está en el suelo, pero se levanta y lo vuelve a hacer. Y bueno, veo la primera cara de Pedro como aquel que tiene el desafío. Y Pedro empieza a caminar. Y Pedro
le dice a otro de los discípulos: che, sacá el teléfono y sacame una foto. Bueno, ¿verdad? Eso es lo que hubiera dicho yo: sacame una foto. Y dice: pero al ver el viento fuerte, Y hermanos y hermanas, yo veo el viento. Dicen que el viento es invisible, pero yo veo el viento fuerte y siempre tengo miedo. Pero qué cosa tan preciosa las palabras del Salmo 46. Dios es nuestro pronto auxilio, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Está hablando de un evento de tipo catastrófico brutal. Y dice: no temeremos. Y al ver el viento fuerte, tuvo miedo. Hermanos y hermanas, cuando veas el viento fuerte, sientas los efectos del viento fuerte, veas las olas que golpean la pequeña embarcación de tu vida, recuerda que el Señor está con nosotros, que el Señor está contigo. El Salmo 16, que se menciona también en Hechos capítulo 2, nos dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Veía al Señor siempre delante de mí, adelante para guiarme, al lado mío para sostenerme. Al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. La segunda cara de Pedro, la cara de miedo, de temor, de angustia, de desesperación. Me estoy hundiendo. No sabemos hasta dónde se hundió. Algunos dicen que se hundió hasta acá. Otros dicen que se hundió hasta acá. Yo no sé cuánto. Pero Pedro se empezó a hundir y sabía muy bien él, como hombre de mar, lo que era hundirse. Y fíjese, dice: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él. El Señor no tardó 2 minutos ni 1 minuto. Al momento, lo asió. Qué cosa tan preciosa. Estamos en sus manos. Por eso la palabra en Juan capítulo 10 dice: mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar, hablando de las ovejas, de mi mano. Y bueno, y el Señor le dice: hombre de poca fe. Cuando el Señor lo toma a Pedro, veo otra cara de Pedro. Veo un Pedro que ¡qué alivio! ¡Qué suerte! ¡Qué bueno! Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Y acá veo una cara de Pedro, la cara de aquel que está adorando. Está agradecido porque el Señor le salvó. Y ahora lo están adorando porque el Señor es digno de esta adoración. Pero hermanos y hermanas, este mensaje de las caras de Pedro estaría completamente incompleto si yo no les diría qué precioso sería imaginarnos las caras del Señor en esta situación. Comienza nuestra lectura que el Señor está en el monte solo y allí está orando con su Padre. ¿Se imaginan su cara? ¿Se imaginan su devoción? ¿Se imaginan la manera que él ora por esos discípulos que él sabe que pronto estarán en la prueba? Y luego, cuando el Señor invita a Pedro y le dice: ven, veo la cara del Señor
como alguien que le dice, es posible hacerlo, es posible. Los otros discípulos en el barco, no dice el texto, pero probablemente dijeron, pobrecito, se va a morir. Pero el Señor les dice, ven, es posible. Y hermano y hermana, el Señor dice, es posible. Yo te puedo dar la fortaleza, yo te puedo dar la sabiduría. Por eso en 2 de Corintios capítulo 1 leemos, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar con la consolación con que somos consolados en Cristo. Hermanos, la cara del Señor cuando le dice, ven. Y luego veo la cara del Señor cuando Pedro empieza y dice, me estoy ahogando. Señor, sálvame, me estoy ahogando. Y veo la cara del Señor, una cara bondadosa y un rostro de aquel que tiene el poder para sacarnos de la crisis, para sacarnos del peligro, para darnos la fortaleza. Y al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él. Y luego dice, hombre de poca fe. Aquí veo la cara del maestro, el maestro que está enseñando, que está corrigiendo, y le dice, hombre de poca fe. Yo sé casi nada de griego. La palabra fe es pistis, la palabra poco es oligos, de donde viene oligarquía, oligofrénico, pero un amigo mío griego me dice que ahora no se dice oligos, se dice ligos. Poca fe, poca fe. Y hermanos, todos tenemos poca fe, todos tenemos poca fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y lo que hicieron esos discípulos aquel día, aquella noche o aquella madrugada, le adoraron al Señor. Y esto es lo que hemos venido a hacer en esta mañana y lo que hacemos cada vez que venimos a la cena del Señor. Venimos a adorarle. Que el Señor les bendiga, que el Señor les continúe bendiciendo y que la bendición del Señor sea sobre ustedes. Amén.